Y 36 de la mañana, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es como las noches de Champions. ¿Cómo has pasado la noche después de Powell? Porque está el inversor como en Madrid anoche, en Bellingham. Pues ayer no pareció Bellingham Jerome Powell. Sí, a mí no me ha extrañado la decisión de Powell, pero sí me ha extrañado un poco la entrada un poco en pánico de todos los miembros de la Fed para cubrirse un poco las espaldas y decir que dentro que subirán más los tipos. A ver, la Fed es un organismo bastante político y los que están dentro también. Es una opinión personal, pero mi experiencia es lo que llevo viendo mucho tiempo. Déjame que te apostille. Si es un organismo político, tiene un problema. Porque tiene elecciones el año que viene. Y tal como lo planteó, no empieza a bajar los tipos hasta que estén en campaña electoral. No, bueno, eso también, pero yo me refería más a un organismo que funciona con una política interna. Es decir, hay gente que está dentro que quiere ser el próximo, como aquello del Visir is no good. Sí. Hay gente que está dentro que quiere ser el nuevo Powell. Hay gente que está a su vez haciendo méritos para. Es decir, que como en todo en política, y a veces en política en las empresas también, la gente tiende mucho a cubrirse, si me permite la expresión, el trasero. Es decir, que hay cierta tendencia a, oye, como la economía, como nos equivocamos antes, y la economía está más fuerte de lo que pensábamos, y la inflación también, ahora vamos a decir que, bueno, vamos a dejar los tipos como están, pero cuidado, nosotros, aunque los dejemos como están, la inflación va a estar más alta, los vamos a subir en el futuro, o sea, me estoy cubriendo las espaldas. Entonces yo creo que ha habido un poco de eso, pero claro, lógicamente el mercado no se lo toma muy bien, porque la gente dice, vamos a ver, ustedes no suben los tipos de interés, que tiene toda su lógica, porque están esperando a ver qué pasa con la economía, qué pasa con la inflación ha estado bajando, sí, sube la gasolina, pero ha bajado la subyacente, en fin, no parece que las cosas les vayan a ustedes tan mal respecto a su política, porque está bajando la inflación, el paro se mantiene relativamente bajo, se están consiguiendo ese aterrizaje suave, pero de repente ellos sueltan esto de sí, pero estamos dispuestos a haceros a todos polvo. Entonces, claro, el mercado no se lo toma bien porque esas incertidumbres no le sientan muy bien. Y eso sí me ha sorprendido un poco porque no esperaba que entraran tanto en ese juego de cobertura de espalda. Te traigo unas frasecitas que yo he puesto esta mañana también, sobre todo con la idea de saber, porque el inversor con esto debe estar totalmente descontrolado. Marzo de 2020, la inflación no será un problema. Enero del 21, la inflación es transitoria. Septiembre del 21, los tipos de interés no subirán hasta 2024. Enero del 22, se necesita recesión para reducir la inflación. Diciembre del 22, la desinflación ha comenzado. Febrero del 23, un aterrizaje suave es posible. Marzo del 23, el sistema bancario es estable. Septiembre del 23, la inflación no alcanzará el 2% hasta 2025. ¿Aquí hay un plan? A mí me parece súper interesante lo que has hecho, porque esto te da muchas conclusiones. Acabaremos con lo del plan, pero la primera es positiva. Es decir, la Fed se equivoca y se equivoca mucho. Es decir, que no son muy buenos prediciendo la evolución de la economía. Y no es fácil predecir la evolución de la economía, pero hay casas, hay empresas de análisis, hay gente, economistas, unos sí, otros no. Bueno, elimino los que siempre dicen que todo se va a hundir, porque eso, claro, si empiezas lo mismo, no estás prediciendo, estás esperando a ver qué pase, ¿no? Pero digo los serios, ¿no? Entre la gente, economistas serios, no es lo mismo predecir lo que hagan los mercados, que es francamente complicado, aunque hay que hacerlo, porque nuestro trabajo es pero es un juego de probabilidades, tienes que jugar con las probabilidades y eso nunca es exacto, pero la economía es algo más fácil, es decir, predecir, por ejemplo, que la inflación iba a aumentar, teniendo en cuenta que la masa monetaria se había disparado porque se había fabricado dinero a expuertas, primero para evitar el crecimiento bajo anterior, luego para la pandemia, bueno, la M2, la masa monetaria, se había disparado. Y encima de eso, se quita del mercado, se elimina del mercado al mayor productor del mundo de materias primas, que es Rusia, como consecuencia de las sanciones. No juzgo si eso está bien o está mal, lo que digo es que eso es un cóctel inflacionista de magnitudes únicas. Entonces, claro, la inflación, que ya venía por el tema de la masa monetaria subiendo, se dispara. Y esto sí que lo podía ver cualquiera. Y eso, desde luego, sí que lo vimos nosotros, evitando el año pasado totalmente la renta fija, 100%, todo a monetarios. La Fed, en el mismo momento, digamos ya en 2021, decían que los tipos de interés no subían hasta 2024 y diciembre de 2022 que la desinflación ha comenzado. Bueno, eso ya es posterior, pero en cualquier caso... Bueno, o el de se necesita recesión.
Bueno, eso y luego es verdad. nos dice que un aterrizaje suave. Ahí tiene razón, se necesita una recesión, a lo mejor deberían de pensar que eso era un poco duro. Sí, pero es que nos está diciendo lo contrario. Sí, sí, ahí no hay mucha consecuencia. Ayer el periodista de Bloomberg levanta la mano para decirle, oiga, usted acaba de decir que el slow landing no es el escenario base. Y se enfadó con el periodista de Bloomberg, pero que usted lo ha dicho. En cualquier caso, el resumen, y por no despistar a los que nos ven, digo por mi parte, punto 1, la Fed se equivoca y se equivoca mucho. ¿Esto qué significa? Que ahora que están con esos dot plots diciendo que se nos cae el cielo sobre la cabeza en la inflación y en los tipos de interés, yo no lo sé, es demasiado pronto para saberlo, aunque de momento no es el caso, pero se pueden equivocar. Es decir, que resulta que a lo mejor dentro de 3 o 4 meses la inflación sigue bajando, porque la inflación, la tendencia de momento es a la baja, sigue bajando la subyacente, aumenta el paro, que es lo que ellos quieren, y resulta que en ese caso, pues a lo mejor ya los dot plot son otra cosa. Es decir, que no hay con la Fed, hay que seguirla y tenerla súper en cuenta por su política actual, pero no tanto por sus previsiones. Esa sería la primera conclusión. Y voy a lo del plan, que me parece también una gran pregunta. No tienen un plan, pero es que ellos también lo han dicho. Es decir, ellos lo que han dicho, en eso han sido muy sinceros, Powell, ha dicho, yo ya solo miro los datos a día de hoy. Es decir, yo miro si aumenta o no el paro. Esto para él es fundamental. Está muy obsesionado con que aumente el paro. Yo creo que eso es relativo. Hemos visto épocas de inflación baja con pleno empleo en Estados Unidos. No hablo de una posibilidad, hablo de algo que ha ocurrido. Pero él considera que si no hay un paro superior al 4%, es difícil controlar los salarios y por lo tanto la inflación. Entonces él dice, yo miro al paro de hoy, no al de mañana, ni a una tendencia, al paro de hoy. Yo miro a la inflación subyacente, especialmente a la que llaman, la que quitan los alquileres, pero bueno, a la inflación subyacente, porque es la más, digamos, la menos volátil, y a partir de ahí actúo. O sea, que él no tiene un plan a futuro, él tiene un plan a presente. Se ha debido hartar un poco y ha dicho, yo voy a hacer en función de lo que pase. Ahora mismo, ¿cómo estamos? La inflación sigue bajando, pero hay ciertos riesgos, entonces no voy a bajar los tipos porque, oye, tampoco estoy donde yo quería estar, pero no la voy a tocar porque la inflación sigue bajando. Entonces eso es un poco su plan, es hacer, pues oye, pues como si vas andando y solo miras aquí y no miras a lo mejor que tienes una farola un poco más adelante, ese es el riesgo, claro. ¿Hasta qué punto? Hablábamos de un tema cuando hablas de la política, él dice, en septiembre, más o menos en ese dot plot que vemos aquí, más o menos es donde deberían empezar a bajar los tipos, es decir, queda un año, pero coincide con carrera electoral. Y hay dos opciones, o ahí tiene la economía ya empezando a estar hecho unos zorros, y entonces baja tipos, pero ya muy, muy tardíos, con el hartazgo también de unos tipos muy altos para el conjunto de la economía, o Biden vuelve a sacar la máquina del dinero y nos retrasa ese momento a enero del 25. Pues claro, ahora nos parece muy raro que la fecha se vaya a mover, pero es que venimos diciendo que la recesión viene desde enero. Llevamos 9 meses de retraso ya, ¿eh? Bueno, la recesión no podía existir, y en eso sí que también acertamos nosotros cuando decíamos no puede haber una recesión cuando estás creando el mayor gasto público no diría de la historia, pero de muchos casos en las cifras más altas. Es decir, la deuda pública norteamericana, pues están con estos problemas de rating, del gasto, de los pagos del gobierno. La deuda pública norteamericana el otro día tocó 33 billones de dólares, 33 trillion en su lenguaje anglosajón. Es decir, está en máximos históricos. Es decir, no puedes tener una recesión propiamente dicha, es difícil, cuando estás venga a meter dinero en la economía. Como lo que tú dices de Biden no es que vaya a meter más dinero, es que ya lo está metiendo y que lo va a seguir metiendo. Ese es su modus operandi, es, bueno, pues como la Reserva Federal ya no me estimula la economía artificialmente, la estimulo yo. Entonces eso es, no digo que no hiciera los miembros republicanos, pero eso es lo que hace Biden. Entonces de momento, mientras eso siga así, eso va a seguir funcionando de esa manera. En consecuencia, pero dicho esto, no debemos, visto el modus operandi de la Fed, que es hacer lo que ocurra ahora, nosotros tenemos que adaptarnos a eso, nosotros no somos nadie, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo piensan ellos? Y tenemos que actuar en consecuencia. Y es muy sencillo. Si sube el paro, empecemos a predecir, desde luego, pausa definitiva y bajadas de tipos. Ellos, en cuanto vean que por ellos tienen dos obligaciones, no como el BCE, ellos tienen dos, pleno empleo y curiosamente el otro día, eso el mercado no se ha fijado porque está muy bajista, está muy pesimista, pero él hablaba, y primero antes ponía siempre el pleno empleo. La misión de la FED es el pleno empleo
y la estabilidad monetaria. Porque en la Fed, el pleno empleo, bueno, pues eso nadie se ha fijado, pero si el paro empezara a aumentar mucho, automáticamente ellos dirían hasta aquí vamos. O sea que para predecir a la Fed no hay que predecir nada porque ni ellos lo saben lo que van a hacer. Simplemente ver qué ocurre sobre todo con el paro, por supuesto con los propios datos de inflación. ¿Crees que el hecho de que la recesión, el slow landing, el mini landing o lo que sea, se esté retrasando, empeora que cuando llegue la recesión esto esté más descontrolado? Es decir, a mí se me ocurre siempre la imagen, cuando pienso en esto, de esa caldera que está y que te abre ya, porque ¿qué? No, espérate más, y dices que al final te van a saltar hasta los tornillos por ahí. Es decir, que si no rompe por un lado, te va a terminar rompiendo por otro en una fotografía que va a ser peor. ¿No era mejor haber llegado ya a una recesión que hubiese limpiado y que nos permita empezar a construir en lugar de seguir construyendo por encima sabiendo que hay una recesión esperando? Claro, ese es el problema de basar el crecimiento en el gasto público. Esto también es aplicable a Europa. Es decir, si no hubiera el nivel de deuda pública que hay en Estados Unidos y los planes, los famosos planes de infraestructuras y los planes para estructuras medioambientales y los planes para digitalización y todo esto, que es clavado a lo que hacemos aquí, si no se estuviera metiendo todo ese dinero en la economía, es como si tú dejaras de crear funcionarios, de generar funcionarios, pues el paro aumentaría. Pues aquí igual, si tú estás metiendo gasto público por un tubo, estás creando un crecimiento que si no metieras ese gasto, si no hubiera el gasto público que hay ahora en Estados Unidos y la deuda, estaríamos ya en recesión, pero completísima. El tema es que eso actúa como una red de protección contra esa posible recesión, con lo cual lo que tú dices, estás creando una necesidad artificial que a ver luego hacia dónde, cómo la vas a poder manejar, ¿no? Bueno, esto no creo que ni los políticos americanos, ni los europeos, ni dispuestos. Nadie está pensando en prescindir de la máquina del dinero. Si la máquina del dinero se para porque la Fed ya no puede imprimir más, esto es lo que está pasando, ellos ya no imprimen más y además están reduciendo el balance de la Fed, o sea que han dejado de hacerlo, incluso están retirando dinero. ¿Qué hace el político? Pues yo emito deuda y con eso sigo dándole vidilla a la economía. Lo que sí es cierto, que has comentado antes y debemos de tenerlo en cuenta, es que sí es tradición y creo que se va a respetar, que según se acerquen ya las elecciones, la Fed todo lo que tenga que hacer lo hará antes. Si tiene que bajar, bajará antes, si tiene que subir, subirá antes. O sea, ellos suelen ya parar unos meses antes de las elecciones, no entran en la contienda política. Como digo, cuando hablo de la política de la Fed, hablo de la política interna entre sus propios miembros. En el mercado de fondos se habla mucho de trabajar de arquitectura cerrada, abierta, y el inversor tiene menos en la fotografía la arquitectura guiada. ¿Podrías explicarnos cuáles son las diferencias y sobre todo si entre una y otra tiene diferencias, tiene consecuencias sobre la rentabilidad que podemos obtener? Sí, es bastante sencillo. Arquitectura cerrada es que tú solo vendes los fondos de tu casa. Te llamas la gestora tal o el banco tal, solo vendo lo mío. Arquitectura abierta es aquel asesor o gestor o lo que digamos de patrimonios que te ofrece todo lo que hay en el mercado, que tú puedes acceder a todos los fondos del mercado, a todos los activos. Y arquitectura guiada es un eufemismo que se han creado en la mayoría de las entidades españolas para... Arquitectura abierta significa máxima apertura, pero claro, si muchas entidades españolas, la mayoría de las entidades españolas lo que buscan es la máxima comisión al colocar los fondos. Entonces, ¿qué hacen? Me pongo de acuerdo con unas cuantas gestoras que son las que mejor me pagan para ofrecer mis fondos, lo de mi casa, y algunos de otros. Y esos otros, eso sí, que me paguen bien. Entonces llamo guiado, como que yo he guiado teóricamente bajo planteamientos técnicos. En realidad, la realidad es que suele ser una negociación, aunque no exclusivamente, evidentemente, ni en todas las casas. Pero guiada es solo unas cuantas gestoras externas y los míos. Entonces, ¿qué influencia tiene? Muchísima. Pues es como decir, imagínate que yo solo puedo comprar en un pequeño colmado que está bien, en un pueblo, pero vamos, o comprar en Amazon. Es decir, que si yo solo puedo trabajar con los activos, con los fondos de una casa, imagínate, por ejemplo, que sube el petróleo y no hay un fondo de petróleo. Imagínate que bajan los tipos de interés y no hay un fondo que se ponga contrario al precio de los bonos, como hicimos en el año 2022. Imagínate que lo que sube más es la tecnología y no tienes un fondo del Nasdaq. Es decir, la lista sería interminable de cosas que te puedes perder si trabajas con una entidad que solo venda sus propios fondos o sus propios fondos y unos cuantos de los demás. El año, por ejemplo,
en fin, por poner un ejemplo más, no me quiero enrollar, pero en el año 2022 funcionó muy bien la Bolsa de Londres y era dificilísimo encontrar en la mayoría de las entidades un fondo que invirtiera en una bolsa como la de Reino Unido, que no es ninguna tontería. Por lo tanto, en cualquier caso, el mensaje es clarísimo. El inversor debe de trabajar con un asesor que tenga una paleta de colores lo más completa posible, porque no sabemos por dónde puede ir el mercado. Mañana sube el gas natural, previo a la llegada del invierno, y tú tienes un fondo, un ETF que invierta en gas natural. Dios no lo quiera, volvemos al año 2022 y la renta fija no es que esté ahí pasándolo más o menos mal, sino que lo que hace es caer de verdad. No tienes un fondo que aproveche eso, es decir, sube el dólar, no tienes un fondo que invierta en el dólar, es decir, que el inversor tiene que tener acceso a todos los activos que hay en el mercado y que su asesor se los pueda recomendar, porque si no, pues te vas a perder muchísimas oportunidades. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Muchas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Enhorabuena. Buen día y buen negocio. 9:51 de la mañana, mercado.